día, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Nosotros somos el grupo de los materialistas de la clase de materiales de construcción de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y venimos a explicarles un tema muy interesante en lo que respecta al concreto u hormigón. Nuestro grupo está integrado por José Manuel Rodríguez, Vania Alejandra Hueso y su servidora Dania Michel Funes. Y bueno, el tema del que vamos a hablar es una patología que afecta al concreto por medio del agua dulce. Y nos vamos a basar en el artículo científico llamado Aplicación de una metodología para evaluar la agresividad del agua hacia las estructuras de concreto, de la revista América Central, con autores Asdrúbal Vargas y José Francisco Fernández. Antes de tocar el tema, quisiera leerles una cita que me pareció muy interesante. Esta nos dice: nada en la vida es para ser temido, es solo ser comprendido. Ahora es momento de entender más, de modo que podamos temer menos. De Marie Curie. Y pues se apega mucho a la realidad. Entonces, cuando tengamos obstáculos, en vez de temer a estos, comprendamos por qué se hicieron y cómo podemos salvarlos, cómo podemos afrontar esos obstáculos. Y bueno, ahora sí, continuando con nuestro tema, primero me gustaría hablarles un poco de lo que es una patología para que tengamos mayor entendimiento del tema. Se denomina patología en los materiales a aquella lesión o deterioro que sufre algún elemento, material o estructura. En el concreto, dependiendo de sus propiedades y sus componentes, y también con los agentes externos con los que interactúa, pues se crean estas patologías que a la larga reducen su vida útil. ¿Cuál es el objetivo de este artículo científico? Pues es analizar químicamente las aguas superficiales de quebradas y ríos que discurren cercanas al túnel del proyecto Toro 3, que está ubicado en San Carlos, en la provincia de Alajuela de Costa Rica. Y pues así utilizar el índice de Langelier para caracterizar la agresividad del agua hacia el concreto. Debido a que se ha comprobado que estas aguas contienen índices de acidez bastante altos, pues es necesario caracterizar estas aguas de quebradas y ríos que discurren en el túnel Toro 3. Aquí tenemos un mapa de ubicación del sitio de muestreo. Este es el proyecto Toro 3 y este es el túnel que une Toro 2 con Toro 3. Se utilizaron 5 sitios de muestreo que son los que discurren en el proyecto, en el túnel, ¿verdad?, de concreto. Estos son la quebrada Las Gemelas, el número 1, la quebrada La Florcita, el número 2, la quebrada La Flor, el número 3, el río Guayabo, el número 4. Y el número 5 es el embalse de Toro 2. Aquí podemos ver dónde está ubicado en el mapa de Costa Rica el proyecto. Se analizaron químicamente en los años 1999, 2000 y algunos meses del 2001 mensualmente las aguas superficiales de estas quebradas y ríos. La técnica de muestreo es la técnica simple e instantáneo. Esta se hizo según las normas Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Este tipo de técnica se realiza cuando se desean muestras en un punto en específico y cuando las pérdidas de gases es posible. También cuando el agua no es lo suficientemente profunda como para utilizar la otra técnica de muestreo compuesta. El equipo que se utilizó
fue el equipo de envases de polietileno de 1000 mililitros. Y se tomaron las muestras cerrando los envases rápidamente bajo la superficie del agua de la mayor velocidad para que no las muestras del agua se aislaran por completo y no se metiera en ella anhídrico carbónico atmosférico. La metodología de análisis es una integración de datos del índice de Langeler en un diagrama de variación temporal, pues se procede a la construcción de diagramas de Steve para evaluar las variaciones de los elementos químicos que permitan definir las posibles unidades hidroquímicas. Debido a que en la zona se encuentran evidencias de que el agua que existe en estos ríos es agresiva hacia el concreto y hacia cualquier obra que esté en contacto directo con ella, fue para el proyecto demasiado importante poder analizar químicamente estas aguas de quebradas y ríos para poder caracterizar la agresividad que tenía hacia el túnel y hacia las obras del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto lo hicieron mediante la integración de índice de Langeler y los diagramas de Steve. Los diagramas de Steve son una representación gráfica de la ionización de muestras de agua, que más adelante se habla un poco más a fondo sobre ellos. Aquí podemos ver un diagrama de Steve, pues general. Ahora les voy a hablar del grado de ataque de varios parámetros. Como les hablé anteriormente, este artículo nos habla de cómo afecta varios parámetros mediante el agua, o sea, cómo ser el ataque de los sulfuros, el ataque de los cloruros, la acidez del agua y también el agua blanda. Nosotros nos centraremos un poco más en el agua blanda, ya que es nuestro tema, pero también hablaremos como un poco más a grosso modo de los otros ataques que se dan mediante el agua y de lo que nos habla este artículo. Pues ellos utilizaron este cuadro, que es como un grado que le dan a cada ataque, a cada compuesto químico. Estos son los ácidos, ácido carbónico, magnesio y sulfato, y lo representan en débil, fuerte y muy fuerte, y teniendo cada uno un valor, ¿verdad? Bueno, entonces les hablaré un poco a grosso modo de lo que son los cloruros. El ataque por iones de cloruro cuando están en altas concentraciones aumentan la microfisuración y facilitan la formación de poros por donde penetra el agua, y esto favorece la carbonatación. Pero lo que más ataca los cloruros es el acero y el hierro que contiene el concreto reforzado, y esto favorece el picado y la corrosión de este acero, y se crea lo que vemos acá en esta imagen, que es un descacaramiento del concreto, ¿verdad? Esto es lo que provoca el ataque de los cloruros. Y tenemos el ataque de los sulfatos. El ataque de los sulfatos en cantidades grandes, pues hace que el concreto presente un aspecto hinchado y una superficie blanca y pastosa. La agresividad de este sulfato depende del catión que lo constituye. El más nocivo es el sulfato de amonio, pero también está el magnesio de sodio y el de calcio. Este ataque es provocado mediante una reacción química que tienen los sulfatos con los aluminatos y con los hidróxidos de calcio y también con las perritas que contiene el cemento, provocando una recristalización y un aumento de volumen de este, contribuyendo a la fracturación a menor escala y para pasar a la destrucción completa del cemento, como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí. Y bueno, los dejo con mi compañero Manuel, que proseguirá con la presentación. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Manuel Rodríguez y voy a continuar con la presentación que realizaba mi compañera Dania Funes. Como ella les explicó anteriormente, existen soluciones en las aguas blandas
que explotan las debilidades del concreto reforzado, ya sean sulfatos, cloruros, entre muchos otros, además de procesos físicos, como por ejemplo la cavitación. Pero todo esto lo verán más a profundidad con las presentaciones de mis compañeros. Nosotros solamente las vamos a mencionar así por encima. Primeramente, para hablar sobre el efecto de las aguas dulces en el concreto, me gustaría explicar en forma general lo que es el concreto. Como se puede leer en la presentación, es una mezcla de roca caliza, arcilla y yeso, además de otros elementos, como podemos ver en sus distintos personajes. El más común es el cemento Portland, y podemos ver en la presentación los distintos porcentajes de cada uno de estos. Cuando se le agrega acero, se le conoce como concreto reforzado. Hay que aclarar que el agua más cemento se le conoce como pasta. El agua más cemento más arena se le conoce como mortero. Agua más cemento más arena más grava se le conoce como concreto. Y cuando a esta mezcla se le agrega acero, se le conoce como concreto armado, o también conocido como hormigón armado o reforzado. Al ser una mezcla de todos estos, si se altera la cantidad de alguno de ellos, se verá afectada su composición química, lo cual conllevará a posibles patologías que se generarán más adelante en el tiempo. Ahora, cuando pensamos en aguas blandas, en lo personal, a lo que a mí se me viene a la mente es una agua cristalina que nace en las montañas y tiene bajo contenido de ácidos y soluciones dañinas. Sin embargo, en nuestra sociedad podemos ver que los ríos, quebradas y riachuelos están contaminados al ser conductores de las aguas residuales. En la presentación podemos ver una imagen del paso del río Choluteca en el puente Carías, que une Comayagüela y Tegucigalpa. Nosotros que somos de Tegucigalpa, bueno, algunos de nosotros conocemos que el río Choluteca es un río totalmente contaminado. Como leemos en la presentación, las aguas blandas contienen un potencial de hidrógeno de 7, lo cual puede generar que se disuelva el hidróxido de calcio presente en el concreto. Si nuestra agua dulce presenta altos contenidos de CO2, dióxido de carbono, esto solamente acelerará el proceso de deterioro, no digamos con las demás sustancias que contienen comúnmente nuestros ríos, como ser nitratos, carbonatos, entre muchos otros. Ahora, hablando sobre los ácidos son sustancias dañinas para el concreto armado, ya que tienen altos contenidos de sulfato y corroen el acero. Un tema muy relacionado con esto es la lixiviación. Rápidamente, para definirlo, la lixiviación es un fenómeno debido al alto contenido de ácidos y sustancias dañinas, principalmente en el agua a causa de las grasas. Eso degrada el hormigón. También existe lo que es la eutrofización, que es un fenómeno relacionado con la lixiviación. Esto se produce cuando a la descarga de aguas residuales a través de los ríos no se le realiza ningún tipo de tratamiento y va disminuyendo la cantidad de microorganismos aeróbicos en las aguas blandas, generando algas. Por consiguiente, no entra luz solar a estas zonas de agua, entonces se van perdiendo pequeños ecosistemas de a poco, reduciendo los metros de agua. Un claro ejemplo de esto es lo que sucede a las orillas del lago de Yohoa, que es causado de un mal manejo de las aguas residuales, aguas blandas en nuestro país. Como mencionaba anteriormente, las aguas blandas sirven como conductores de las aguas residuales. Solamente pensemos todo el contenido que lleva un agua residual: sólidos en suspensión, ya sean orgánicos o inorgánicos, materias plásticas, grasas, residuos de productos de limpieza que son altos en nitrógeno y cloro, entre muchos otros. Todo eso es arrastrado por el cauce del río y va aumentando la cantidad de ácidos y compuestos que merman las propiedades mecánicas del concreto. Un indicador de la calidad de estas aguas es el índice de Langeler, que, como podemos ver, toma en cuenta el pH, la concentración de calcio, la alcalinidad, la temperatura y la concentración de sólidos disueltos. Aquí podemos ver la fórmula que nos da el índice de Langeler. Tenemos el IL, que significa índice de Langeler, el pH, potencial de hidrógeno, el C, que es la dureza temporal, el término A, que es la alcalinidad, la temperatura, que varía entre 0 y 25 grados, y el término S, que son los sólidos totales suspendidos. En la derecha de nuestra presentación podemos ver lo que es una tabla que nos indica, de acuerdo al índice de Langeler que nosotros calculemos, qué efecto tiene en el concreto.
Si el índice de Langelier es mayor a 0, quiere decir que no hay agresión, que existe una posible incrustación y depósito de calcio. Si el índice de Langelier está entre 0 y menos 1.5, nos quiere decir que esa agua es agresiva hacia el hormigón. Y si el índice de Langelier es menor a negativo 1.5, nos quiere decir que es muy agresiva y el concreto puede ser atacado. Esta tabla nosotros la tomamos del artículo que estamos presentando de Vargas Fernández y Francisco. Ahora, los posibles efectos de las aguas en la estructura del concreto. Las aguas blandas tienen muchos efectos que podrían producir los agentes antes mencionados. Se cuenta la pérdida de resistencia al concreto, la pérdida de estabilidad en las presas por una reducción de la cohesión, la corrosión del acero, del refuerzo, entre otros. Además, cuando existe la lixiviación que les explicaba anteriormente en los concretos y de las lechadas en las pantallas de inyección, se produce un incremento de la permeabilidad que aumenta la infiltración y los sólidos disueltos en el agua. Ahora, para ver los cálculos revisados en el artículo, lo va a explicar mi compañera Vania Hueso. Lo vamos a ver a continuación. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Espero que hayan comprendido lo que les haya explicado. Y los dejo con mi compañera Vania Hueso. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Mi nombre es Vania. Continuaré con la exposición de nuestro artículo. Empezaré por las características hidroquímicas en el pH en el toro 3. Para el análisis del agua superficial en el toro 3 se realizaron en 5 puntos: en la quebrada Gemela, en la quebrada Frosita, quebrada La Flor, el río Guayabo y en el embalse del toro 2. Como se puede apreciar en esta imagen, en este mapa, estos son los puntos. Como se puede notar, estos quebradas, ríos bañan el embalse del toro. ¿Qué parámetros químicos se usaron en esta investigación? Tenemos pHL o potencial de hidrógeno en el laboratorio, una medida de la concentración de iones de hidrógeno, y se define como el pH igual al logarítmico de 1 sobre los iones de hidrógeno. Su medida se realiza con un pH metro bien calibrado, aunque también se pueden usar papeles de colores especiales según la coloración. Esto indica qué pH es. Los valores dados de pH deben ser referidos a la temperatura de medición, pues varían con ella, o sea que con la temperatura del pH también va a variar y debe tomarse en cuenta en eso en investigación. También tenemos TH, que es la dureza total o título de hidroquinético, que mide el contenido de iones de calcio y de magnesio. Se puede distinguir entre la dureza del calcio, THCA, y la dureza del magnesio, que es THM. Tenemos los sólidos disueltos, que los sólidos disueltos o salinidad total es una medida de la cantidad de material disuelto en el agua, que se determina evaporando el volumen de agua que previamente se filtró. Los sólidos totales es la suma de los sólidos disueltos más los sólidos en suspensión. Resultados obtenidos. Tenemos los resultados obtenidos en el cuadro 3. Los valores promedios del índice de Langelier fueron: para quebrada La Flor, negativo 2.79, para Florcita, negativo 2.17, Gemelas, negativo 2.86, Río Guayabo, negativo 1.89, y el embalse del toro 2 fue de negativo 2.17. Y los pHL potencial de hidrógeno fueron 7.7 para La Flor, 7.37 para Florcita, 7.11 para Gemela, 7.53 para el río Guayabo y 7.22 para el embalse del toro 2. Las variaciones en el índice de Langelier. En la quebrada La Flor se observaron variaciones temporales del índice entre negativo 3.7 y 2.1. El valor del índice de Langelier varía de negativo 2.8 a 1.5 en la quebrada Florcita. En la quebrada Gemela se muestra un incremento del índice de Langelier a principios de la época lluviosa y un descenso a principios de la época seca, similar a las quebradas Flor y Florcita.
En el río Guayabo, los valores del índice presentan una tendencia descendente desde marzo de 1999 hasta diciembre. En el Toro 2 se aprecia una tendencia descendente del año. Como podemos observar en la figura, estas fueron las tendencias de los índices del año. Algunos quebradas y ríos superan variaciones debido a las épocas lluviosas. Además de los puntos mencionados, de los 5 puntos, se estudió también el sitio de recreo verde, por si se abastece el río El Toro, que sería el río principal de este embalse. Y estos manantiales se caracterizan por un pH bajo y una elevada concentración de la mayoría de iones mayores, sobre todo bicarbonato y magnesio, aunque son notorias las variaciones de una muestra a otra. El 18 de septiembre de 1999, a partir de esa fecha, se evaluaron 16 parámetros de 3 muestras. Podemos observar en la figura 3 el sitio de recreo verde. En el cuadro 4 vemos los resultados químicos de los manantiales. Tenemos los 16 parámetros que se analizaron: el pH, los bicarbonatos, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los óxidos de silicio, el fósforo, el cloro, los nitratos, los fosfatos, sulfatos y en menor medida magnesio, cobre, zinc y hierro. Agresividad de las aguas blandas hacia el hormigón. Antes de explicar los resultados, quiero explicar el efecto que tiene estas aguas sobre el hormigón. La mayor o menor dureza del agua viene determinada por su contenido de iones de calcio y magnesio, o sus combinaciones, y la suma de estos valores se le conoce como dureza total. El contenido de los bicarbonatos de estos elementos, en particular el CaHCO3, se conoce como dureza de carbonatos o dureza temporal, y el contenido de otras sales, sulfatos y cloruros, como dureza permanente, porque permanece después de la ebullición. Consecuentemente con lo anterior, las aguas blandas o de escasa dureza serán las que tienen un bajo contenido de las sales disueltas o no contengan sales. La dureza se puede medir según varía varios los países, va a variar por los países. Por ejemplo, un grado de dureza alemana sería una parte de óxido de calcio en pesos por 100 partes de agua en pesos. Un grado de dureza francés sería una parte en pesos de CaCO3 por 100 partes de agua en pesos. ¿Cómo es el proceso químico en el cemento de estas aguas? Las aguas blandas incorporadas al hormigón durante su fabricación o en contacto con su superficie disuelven la cal libre y hidratada y posteriormente la cal liberada por la acción del agua, lo que provoca la disolución de los aluminatos para compensar el hidróxido perdido y recuperar el equilibrio interno. Esto sería la reacción química, y para recuperar el equilibrio esto es lo que queda. Si el ataque se mantiene lo suficientemente, el aluminato dicálcico sigue disociándose hasta formar hidróxido de aluminio sin propiedades conglomerantes. La solubilidad del hidróxido de calcio es modificada considerablemente por la presencia de otras sales en disolución. La disminución progresiva del contenido de hidróxido de calcio por lixiviación por landita. Esta porlandita es lo que surge de esta interacción química con el cemento y el agua, y esto genera la descomposición de los silicatos hidratados, los que solo son estables en una solución con pH muy elevado. Si la acción del agua blanda es prolongada, paulatinamente los productos hidratados se descomponen, formando combinaciones cada vez pobres en cal, lo que puede llevar al colapso del hormigón. Finalmente, cabe mencionar que en los casos donde el agua es arrastrada hacia la superficie o cuando filtra a través de un elemento, debido a la presencia de presión hidrostática, su acción agresiva aumenta. El agua superficial rica en hidróxido de cálcico
se carbonata en contacto con el aire, formando depósitos de carbonato de calcio denominados eflorescencias sobre la superficie del hormigón, como tenemos en la imagen. Las eflorescencias se caracterizan por estas manchas blancas que aparecen en el hormigón. Esto puede generar cualquier tipo de agua blanda, hasta incluso la misma agua de lluvia. Esto fue, como se dice aquí, en una azotea y fue ocasionado por las aguas pluviales. ¿Qué se puede hacer? La verdad no se puede hacer mucho, o sea, no se puede detener o revertir la acción de la gobernanza. Los suministros de agua doméstica pura o ligeramente ácida deben estabilizarse para evitar que el cemento se disuelva. No es posible fabricar productos de cemento a prueba de ácido con cemento Portland. Los intentos de amortiguar la acción usando dolomita como agregado no serán efectivos porque las aguas agresivas atacarán todo el material sanguíneo. Las reacciones continuarán hasta que toda la pasta de cemento sea disuelta. Generalmente la dolomita se usa para estos ataques de ácido, porque la dolomita es muy resistente al ácido, pero en este caso no haría mucho efecto. Pues sí, ahora vamos a discutir los resultados. La comparación del índice Langley. La comparación del agua muestra en los diferentes puntos permite realizar la siguiente clasificación en cuanto a agresividad del concreto de acuerdo al índice de Langley. Tenemos que de todas las quebradas de Meglas es la mayor de todas por su índice Langley, que es de negativo 2.86. Pero de acuerdo al índice Langley, el agua en todos los sitios es agresiva al concreto. Esto ocurre pues el agua contiene ciertos compuestos que podrían reaccionar con los constituyentes del cemento, provocando expansión y fisura. Las variaciones en el pH. Las variaciones en el pH inciden directamente en el índice de Langley, ya que este parámetro es el mayor de los otros, por lo que este índice debería ser considerado como un indicador que sugiera una tendencia hacia depositar o disolver carbonato de calcio. El grado de ataque del pH no puede ser tomado en cuenta como una simple medida de la agresividad. Es necesario tomar en cuenta la temperatura, como habíamos dicho, el pH está muy relacionado con la temperatura. La alcalinidad también, el contenido de sólidos totales, el contenido de calcio y el contenido de dióxido de carbono. Aun si el agua presenta un pH neutro con baja concentración de sales disueltas y bicarbonato, es muy probable que ocurra el proceso de lixiviación, como habíamos explicado antes, la lixiviación, que es cuando en el cemento producen las manchas blancas. Tenemos un cuadro 5, que este cuadro compara todos los puntos estudiados con todos los parámetros de pH, todos los minerales que se pueden encontrar o los elementos que se pueden encontrar. La concentración de la mayoría de parámetros estudiados es mayor en el embalse Toro debido al aporte de agua proveniente del río de Estado. La quebrada Flor muestra los valores más bajos en la mayoría de parámetros. En cuanto al índice de Langley, los valores más negativos se presentan en quebradas gemelas y le sigue la quebrada La Flor. Todas las muestras analizadas son agresivas al concreto, pues los índices de Langley obtenidos son inferiores a negativo 5. También lo hemos visto en la clasificación del índice de Langley anteriormente. Las variaciones del índice de Langley. El índice de Langley también varía de acuerdo a la estación, como se puede ver aquí en este cuadro. Se estudió si era cierto que dependiendo de si llovía mucho o no, el índice podía variar, y efectivamente sí, como podemos ver en este cuadro, y que las concentraciones de varios parámetros y el valor del índice de Langley varían en función principalmente de la cantidad de lluvia de la zona y la escorrentía asociada. Y aquí se muestra la dependencia con respecto a la lluvia que se han obtenido los datos de precipitación de la estación de la quebrada Lázaro. El índice de Langley más bajo ocurre en noviembre de 1999 y en enero de 2001, que esos son los meses muy lluviosos en esa zona.
tenemos los índices de precipitación más altos que fueron estos meses. También por medio de los diagramas de SID se aprecia las concentraciones de sulfatos, calcio y bicarbonato de la muestra del envase Toro 2 son mayores que en otros puntos de muestreo. Las muestras de los sitios Florcita, Guayabo y Gemela son del tipo bicarbonatas mixtas, pero con tendencia a cálcica. Como podemos ver en este diagrama SID, el embalse, según el polígono, es el que tiene mayor concentración de los otros puntos. ¿Qué se puede recomendar según el análisis de resultados? Para la construcción del túnel del PH Toro se recomienda estudiar la composición del agua subterránea en la área de estudio y evaluar el índice de Langeli para calcular su agresividad hacia el concreto. Además, se sugiere utilizar cementos puzolánicos que serán aplicados en las zonas donde el túnel pasará cerca de la quebrada Florcita y Gemela. Estos cementos puzolánicos se usan más que todo en esta agresividad agua. Generalmente en proyectos hidráulicos, como ser proyectos de represas, por eso es que se recomienda utilizar estos cementos puzolánicos, porque resisten más que el cemento Portland normal. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el agua proveniente del envase Toro 2, que será utilizada en el proyecto Toro 3, es agresiva al concreto, según el índice de Langeli. La relación de agua-cemento debe ser baja para formar una masa cementante de baja permeabilidad e impedir el ataque del agua a través de fisuras, porque a través de la fisura es que el del concreto es que el agua entra y ocasiona la lixiviación, por eso se tiene que evitar la fisura. Es importante realizar ensayos de agresión sobre muestras de concreto utilizando agua proveniente de las quebradas y ríos estudiados, así como de perforación. Y muchas gracias por todo y espero que esta presentación les haya gustado.